A ver, desde que se disolvió el Congreso y ahora que estamos en pleno proceso electoral y hasta que no se conozca quiénes son los candidatos que van a ser elegidos por usted, por el pueblo, ¿cuáles son las implicancias económicas de todo este vaivén político? Estamos con Mario Miguel Vergara, que es profesor de SAN. Nos acompaña esta tarde para analizar justamente ese tema. Claro. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Mario? Claro. ¿Qué tal? ¿Hay implicancias económicas? Parece que el proceso, digamos, en la formalidad se ha llevado sin tropiezos, ¿no? Pero eso no significa que los actores económicos no estén un poquito crispados o nerviosos respecto a lo que ocurre o lo que va a ocurrir. ¿No? Ok, sí. Bueno, como en todo proceso electoral, siempre se genera incertidumbre, ¿no? Sobre todo acá en los países de la región, de Latinoamérica, porque siempre se han ido alternando entre gobiernos de izquierda y derecha, ¿no? Entonces, la principal, la incertidumbre justamente se genera el 30 de septiembre, ¿no? Cuando el presidente Vizcarra disuelve el Congreso, ¿no? Entonces, disuelven, hay algunos que están a favor o en contra, pero el tema es de que la Constitución lo manda, ¿no? O sea, según el artículo 134 de la Constitución Política, el presidente cuando decide disolver el Congreso tiene que inmediatamente convocar a elecciones dentro de los próximos 4 meses, ¿no? Entonces, eso es lo que hizo, ¿no? Entonces, lo que vamos a evaluar es más o menos si es que tiene algún impacto negativo, ¿no? ¿Tiene o no un impacto negativo? Es lo que vamos a revisar, ¿no? Todavía no se puede analizar si en este lapso, entre que se disolvió el Congreso y la convocatoria de elecciones y la breve campaña, ¿ha habido algún tipo o hubo algún tipo de impacto? Bueno, por el tipo de elección, ¿no? El tipo de convocatoria, siempre se contrae un poco la economía, ¿no? Entonces siempre hay el tema de que se postergan decisiones de repente de aprobaciones de proyectos, de repente la oferta y la demanda ahí como que un poco se vuelve un poco lento. Entonces, de repente hay personas que están ahí... Por ejemplo, se puede medir en la campaña navideña, ¿no? Que es la más importante del año, además, así ¿no? es, se pueden acceder a algún puesto de trabajo y de repente ahí están que postergan las tomas de decisiones, ¿no? Sí, definitivamente se afecta, ¿no? Entonces, no significativamente, pero vamos a evaluar el posible impacto que puede tener económicamente, ¿no? ¿La campaña navideña ha estado frenada? ¿Ha sido menos caliente que la anterior? Dicen que sí, pero ¿Sí? Tú sabes que todos los mercados han estado abarrotados, ¿no? Entonces, lo bueno que vamos a ver los resultados macroeconómicos para que el televidente pueda ver las cifras en se habla real, del crecimiento parado, plantado en 2, ¿no? Así es. Tenemos ahí un cuadro que primero hay que evaluar el costo, cuánto es lo que nos está costando las elecciones, ¿no? Y lo hemos comparado con la anterior, ¿no? Elección general, que fue el año 2016. Ahí tenemos, por ejemplo, tenemos... acá, ¿no? Sí, ahí lo podemos ver. Entonces tenemos ahí, por ejemplo, que el costo de las elecciones actuales, ¿no? Son menores en 70 millones de soles. ¿Podemos poner el cuadro? Porque si no, no podemos seguir conversando sobre ello. No. Ya. Ahí está. Entonces, en el 2016 se asignaron 823 millones de soles, ¿no? Aproximadamente, ¿no? La diferencia es que esta elección, o sea, este presupuesto se aprobó en el 2015, ¿no? Tenemos acá en la pantalla grande para facilitar. En el 2015, ¿no? Entonces, ahí tenemos las partidas asignadas para el Jurado Nacional de Elecciones, la OMPE, la RENIEC, y también se asigna al Ministerio de Defensa y el Ministerio de Interior para seguridad. Para toda la seguridad del proceso, claro. Y en el caso de las del 2020, entonces como se realizó en el 30 de septiembre, se tomó del presupuesto, porque siempre el MEF maneja una partida de contingencia. De contingencia, claro, de emergencia ante cualquier eventualidad. Asignaron una serie de partidas del presupuesto 2019 y lo cubrieron en el año, este año, ¿no? Entonces, ahí vemos que el total de costo de las elecciones de 2020 ascienden a 752 millones. Es menor porque no son unas elecciones generales, pues no. Son extraordinarias, ¿no? No hay una campaña presidencial, solamente congresal. Así es. Ahora, de que debía o no debía, bueno, él se ha apoyado, se ha respaldado en base a la Constitución Política, que establece que si el Congreso no niega la confianza 2 veces, o sea, el presidente puede disolver el Congreso e inmediatamente convocar a elecciones, ¿no? Ahora,
está por verse cuál va a ser la composición de ese Congreso para ver los actores económicos cómo finalmente se comportan ante ese resultado, ¿no? Porque digamos que hay dos grupos, uno que más o menos quiere mantener económicamente el capítulo económico de la Constitución tal cual está o hacer algunas modificaciones, pero que no sea un giro total de timón, y hay otros que sí, incluso plantean una constituyente para hacer una reforma profunda del capítulo económico. Estamos debatiendo entre esas dos alternativas, ¿no? Así es. Justamente como el siguiente cuadro, acá se puede, ¿sí? Sí, lo podemos poner acá, por favor. Excelente. Así como las personas, ¿no? O sea, se evalúan, se chequean anualmente de repente para ver cómo está la salud de las personas, igual el país también, ¿no? Lo podemos medir, ¿no? Con una serie de indicadores, ¿no? Indicadores que vendrían a ser como ratios, índices o fórmulas, ¿no? Para entenderlo simplemente, ¿no? En base a los resultados financieros de un periodo. Entonces, esos son cifras reales, ¿ok? Entonces, lo hemos clasificado en dos periodos. Debajo de la línea amarilla y arriba de la línea amarilla, ¿no? Tenemos de enero a septiembre, ¿no? O sea, antes de... Claro, el 30 de septiembre fue, digamos, el día de la deadline, ¿no? Así es. Y después del 30 de septiembre, ¿no? Sí afectó, comprobar si efectivamente afectó, ¿no? Entonces, en cuanto al PBI, vemos de que comparando el PBI del año 2.4, vemos que sí, efectivamente, en relación al año anterior, que se alcanzó una cifra de 4%, vemos que la disminución prácticamente ha sido por un tema global, ¿ok? Por el tema de la guerra comercial de China y Estados Unidos y entre otros aspectos, ¿no? Entonces, sin embargo, anualmente de enero a diciembre ha habido un incremento, o sea, ha mejorado, ¿ok? Tú ves en agosto, en septiembre, 2.2, 2.1 octubre y ha ido subiendo, ¿no? En diciembre cerró con 2.4, ¿ok? De PBI, que es lo que produce el Perú en un periodo. En cuanto a la balanza comercial... Es la diferencia, la suma resta entre lo que se produce y se gasta, ¿no? Los ingresos que se obtienen de las exportaciones versus los egresos por las importaciones, ¿no? Entonces tenemos ahí una balanza comercial positiva de 1.763 mil millones de dólares, ¿ok? Entonces, comparado con el periodo, el mismo mes del periodo del año anterior, entonces vemos que ha habido un incremento, ¿no? O sea, ha habido una mejora, ¿no? En cuanto a las reservas internacionales, que es nuestro ahorro, digamos, el ahorro del país. Egresos de dólares, entonces tenemos históricamente es la mayor, ¿no? De 68 mil millones de dólares, ¿no? En diciembre del 2018, y también vemos un incremento en relación al año anterior. En cuanto a la inflación acumulada, vemos de que la inflación en este año ha cerrado con 1.9, ¿no? 1.9. Entonces ha sido menor que el año anterior. Entonces vemos de que somos un país, ¿no? O sea, nosotros percibimos que definitivamente los precios no cambian constantemente, ¿no? O sea, hay una gran diferencia con la crisis inflacionaria que hubo en el año 89, que llegamos hasta los 7.600%, ¿no? Perfecto. Entonces, prácticamente podemos ver de que las cifras, las cifras no han afectado, ¿no? Y también tenemos el tipo de cambio que también ha habido un ligero... Eso más por volatilidades internacionales. Así es. Entonces, esas son las cifras reales, ¿no? Estamos comparando, antes de las elecciones y después de las elecciones, de qué forma ha afectado la economía. Entonces ya la primera medida de temperatura, digamos que no ha sido... Hemos pasado el examen. Vamos a ver, tras los resultados, cómo esto ya se termina moviendo, ¿no? Así es. Muchísimas gracias, Mario, por haber estado aquí con nosotros. Muchísimas gracias. Hasta luego. Vamos ahora a cerrar nuestro bloque económico.